días y luego va a quedar a disposición de los medios de prensa presentes. Agradecemos la disponibilidad de todos aquellos que están tomando esta transmisión directamente a través de las redes de gobierno. Doctora Benavides, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a todos. Como bien decía recién la secretaria de prensa, en primer lugar queremos informar sobre el operativo que viene llevando adelante el gobierno de la provincia frente a las contingencias climáticas. Es importante destacar algo que para nosotros es la norma. Acá no hay espacio para la improvisación. Se actúa con datos, con recursos y fundamentalmente con presencia en el territorio, como nos pide siempre el gobernador de la provincia, mancomunadamente con los municipios. Gracias a este despliegue profesional y coordinado entre Defensa Civil, la División Lacustre, bomberos de la policía y voluntarios, se logró rescatar a 31 personas que hacían senderismo y habían quedado aisladas por las crecidas del río Puyil en el paraje Corralitos. También se auxilió a 2 adultos mayores y una menor en la caldera. Se rescató a 2 personas atrapadas en la zona del puente Vaqueros y otras 13 personas que se encontraban aisladas por la crecida del río Huerna en un camping. Sobre los rescates, un breve comentario y muy importante. El alerta naranja no es un consejo amistoso para el fin de semana. Es una orden de precaución. La imprudencia individual no solo pone en riesgo la vida propia, sino que arriesga la vida de los servidores públicos que tienen que ir a rescatarlos. Hay que ser más responsables. Las recomendaciones son claras. No permanecer en ríos, diques ni espejos de agua, alejarse de árboles y postes, no arrojar elementos que obstruyan desagües y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial. Respecto a los afectados, es importante destacar que el ministro de Desarrollo Social, en articulación con los municipios, brindó en las últimas horas asistencia directa a más de 100 familias. En Vaqueros, Tartagal, Río Piedras, Güemes, Joaquín B. González, Aguaray, Mosconi, Urundel, Pichanal, Salvador Maza e Islas de Caña, manteniendo un monitoreo permanente en Campo Quijano, particularmente en la zona de Capillas. Sumado a esto, e insistiendo que aquí no se improvisa, el Comité de Emergencia para la Cuenca del Pilcomayo monitorea la situación minuto a minuto con 4 ministerios en alerta y coordinación permanente para atender a cualquier eventualidad que pudiera producirse en la zona. Por otro lado, y en otro orden de ideas, como es de público conocimiento, el gobernador mantuvo ayer una importante reunión de trabajo y más que productiva con el ministro del Interior, Diego Santilli. Sobre el encuentro es interesante hacer notar la diferencia de métodos. Mientras se dedican otros, y ya prácticamente por deporte, a la oposición en campaña, una actividad muy pintoresca pero que no construye ni medio metro de cordón cuneta, el gobernador eligió el camino del diálogo y por sobre todo la gestión. Y los resultados, para los que gustan de los datos, están a la vista. Salta tiene hoy 11 obras de vialidad nacional ratificadas y con presupuesto para el 2026. Es de las pocas provincias donde la inversión en infraestructura no solo se mantiene, sino que crece en términos reales. Encabezamos el ranking con mayor cantidad de obras para el interior. Les paso el detalle para que no queden dudas. El puente del río Vaqueros y su circunvalación, una obra estratégica que está en etapa de superestructura. La Ruta Nacional 934 de Rosario de la Frontera Metán, la obra más importante de la provincia con movimiento de suelo activo para convertirla en autopista. La Ruta Nacional 51 en las secciones 3 y 4, clave para el litio y la salida al Pacífico, básicamente el futuro de la minería en Salta. La Ruta 40 de Molinos Eclantás y Payogasta Palermo, pavimentación y conectividad para los valles. La Ruta Nacional 16, el Quebrachal, repavimentación fundamental para el Mercosur. El nudo vial San Luis, el distribuidor que conectará la Ruta Nacional 51, la Ruta Provincial 99 y la Circunvalación Oeste. El puente sobre el río Bermejo, que es darle conectividad internacional al norte profundo. Y el puente distribuidor Hipólito Yrigoyen, que es una realidad que hoy ya disfrutan los salteños. Además, se contempla el mantenimiento de los corredores 51 y 68 para que las rutas básicamente no se caigan a pedazos. Esto no es un regalo ni es magia. Esto es lo que sucede cuando un gobernador entiende que las diferencias políticas no pueden ser un obstáculo para el progreso. La crítica por la crítica misma no trae asfalto, el diálogo sí.
El gobernador Gustavo Sáenz, acá queremos hacer hincapié, ayer fue muy claro. La invitación al trabajo en conjunto está abierta a todos los sectores políticos, incluso a los autoproclamados sin vacaciones que hoy hacen turismo hospitalario, con mucho video para TikTok, con mucha crítica, con muchas fotos, pero con pocas propuestas. A ellos es importante pedirles responsabilidad, coherencia con el propio espacio al que dicen pertenecer y sobre todo se le pide más gestión, más diálogo y menos ruido para las redes sociales. La política no es un set de filmación, la política es resolverle la vida a los salteños y eso se logra trabajando, no scrolleando. Y acá en Salta las máquinas siguen trabajando. Ahora, y como la función de la vocería no es meramente leer partes de prensa, sino enriquecerla del contacto con ustedes, quiero abrirle el espacio a preguntas. Le pedimos a los colegas, por favor, que se identifiquen con el nombre, apellido y medio al que representa. Doctora, ¿cómo le va? Coco Reyes para Radio Nacional, estamos en vivo para el país. Si nos puede repasar la cantidad de personas asistidas por el tema de las inundaciones y qué asistencia le brinda el gobierno. Bien, han sido más de 100 familias las asistidas en distintos puntos de la provincia. Fueron 11 localidades las que llegó el Ministerio de Desarrollo con distintos elementos en función de la necesidad. Eso se hace un relevamiento con los distintos municipios y se les lleva asistencia en camas, colchones, también alimentos y cuando es necesario algún otro elemento de utilidad básica, ¿no? Pero esos son principalmente lo que se hace desde Desarrollo Social. Por otra parte, tenemos el accionar de las fuerzas de seguridad que han actuado puntualmente en los distintos rescates de personas que se encontraban en alguna situación por las crecidas de los ríos, como por ejemplo lo que sucedió con el rescate de estas 31 personas que hacían senderismo y que habían quedado aisladas. En definitiva, aproximadamente rescate han sido unas 40 personas y familias asistidas son más de 100 personas en las 11 localidades que hemos dicho. Y perdón, se sigue trabajando, articulando con los municipios para eventualmente responder a nuevas necesidades que puedan surgir. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Juana Nachuri para informantesalta.com y Radio Loop 94.7. Consultarles sobre las consecuencias de las últimas lluvias, cuáles han sido las más graves en consideración del gobierno, en cuáles de esas consecuencias se sigue trabajando a la fecha y a la vez sobre el monitoreo que mencionaba recién del norte provincial. ¿Cómo está la situación del Pilcomayo y del Bermejo puntualmente, ya que se había registrado una crecida importante e incluso se vieron dificultades en el paso de Chalanas durante la jornada de ayer? Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. La situación es, dependiendo de cada localidad, la necesidad que se plantea. Siempre el municipio es el primer contacto que tiene la gente para poder expresar qué es lo que ha acontecido en las distintas viviendas, el ingreso de agua, la necesidad de chapas por voladuras. Todo es importante para el gobierno de la provincia, por eso ayer se puso un esfuerzo enorme para poder llegar con todos los equipos a estas 11 localidades y a hoy y a estas horas el ministro sigue trabajando y sigue mandando informe de todo lo que se viene realizando. Por otra parte, con respecto al Pilcomayo puntualmente, no se ha necesitado hasta el momento activar los protocolos. Hay todo un comité que eventualmente es el que va a estar encargado de informar las distintas acciones que se lleven adelante, justamente porque son datos sensibles, pero están trabajando mancomunadamente 4 ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Seguridad, para poder responder rápidamente ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el norte de la provincia. Vamos a ir con algunas consultas que están llegando desde el interior de la provincia, agradeciendo obviamente la transmisión que está siendo tomada por ellos. Esta llega desde Cafayate. Pacha Abdala consulta cuáles son los sectores de la provincia más afectados por los temporales y si se llegó a habilitar algún canal de colaboración para esas personas afectadas. Como lo decía recién y reiterando, han sido 11 localidades las que han sido mayormente afectadas en el día de ayer, en horas de madrugadas. Vaqueros era una de las zonas más afectadas, donde se asistió a 29 familias. Después las otras están distribuidas en estos 11 puntos que hemos hablado, donde se ha brindado asistencia en más o menos cantidad de familias, por supuesto que dependiendo de las necesidades que han surgido, y por supuesto, como lo decíamos recién, el primer contacto que tiene la gente es con el municipio, y de allí es el municipio quien hace el relevamiento de quienes han sido afectados y hace los pedidos al Ministerio de Desarrollo Social, que es quien responde de manera inmediata.
Vamos con otra consulta. Esta llega desde Orán, si bien no tiene que ver específicamente con el tema de las inclemencias climáticas. La consulta va para usted, doctora Benavides. ¿Cómo tomó el gobierno las críticas que se vieron, sobre todo a través de las redes sociales, sobre las designaciones para ocupar las vacantes en la Corte de Justicia? Con respecto a la Corte de Justicia, hay una realidad y es que hoy está funcionando sin todos sus miembros, es decir, faltan 2 miembros para poder integrar y que esto funcione normalmente. El gobernador inició un proceso de selección que es el que está establecido tanto en la Constitución, las leyes y los decretos reglamentarios. Acá, en estas leyes, decretos y la Constitución propia, no se habla de amigos o enemigos, el proceso legal está abierto. El proceso lo que implica es que el gobernador propone a quienes puedan integrar la Corte. Se abre un espacio de 10 días hábiles para que no solamente colegios profesionales, sino personas u organizaciones puedan plantear tanto sus críticas como sus avales a las personas que han sido propuestas. Hasta el momento, por lo menos hasta ayer en hora de la tarde, no habían presentado ninguna impugnación a las personas que se han propuesto, con lo cual quienes quieran hacer una crítica que sea más que para un tuit, pueden hacerlo hasta el día viernes que concluye el plazo de impugnación. De ahí quienes tienen derecho de defensa son los propuestos por el término de 3 días. Y lo que se manda, en definitiva, al Senado no son fotos de asados, sino son currículums. Y acá es importante la idoneidad que ha buscado el gobernador para quienes ha propuesto para quienes ha propuesto que integren como miembros la Corte. Son personas que tienen capacitación en el exterior, que tienen un trabajo en docencia, que tienen especialización en derecho administrativo, en derecho penal, en fin, los currículums están publicados y pueden ser presentados y en definitiva, como decía recién, eso es lo que se va a mandar al Senado, los currículums, no fotos de asados. Doctora, ¿cómo le va? Mariano Burgos, de Multivisión Federal. ¿En qué consiste y quiénes forman parte de este comité de emergencia? Y la otra, ¿qué relación tienen ustedes o cómo están trabajando con Bolivia, sabiendo que el sur boliviano, los ríos, tienen crecidas importantes y afectan directamente al norte provincial? Este comité está integrado, como lo decía recién, por los ministros que encabezan salud, educación, seguridad y desarrollo social. De ahí también están afectados los equipos, que son los que trabajan de manera permanente, y la articulación es para tener todo un proceso establecido en fases, todo un protocolo establecido en fases en función de la necesidad, donde hay lugares que van a ser establecidos, escuelas que van a ser establecidas como zonas de resguardo si es necesario evacuar. Se va a trabajar también con seguridad todo lo que sea en materia de transporte para traslado de las personas, es decir, está todo diseñado para poder responder a cualquier eventualidad y todos los equipos están al tanto y hay reuniones periódicas y permanentes para poder responder de manera rápida ante cualquier situación que pudiera suscitarse. Con respecto a la coordinación internacional, es algo que se trabaja y se busca, muchas veces hay frenos, otras veces no, pero es importante saber que el gobierno de la provincia no improvisa. Vamos con la última consulta. Esta llega desde Rosario de la Frontera. Buen día, doctora. Haciendo referencia a usted, a lo que dejó la visita del ministro del Interior, Diego Santilli. Ayer él habló sobre las bondades de la boleta única electrónica. ¿Existe la posibilidad de cambiar el actual sistema de voto electrónico que tiene la provincia de Salta? Sí, en palabras ayer del propio ministro que comentaba que vino a Salta a hacer una evaluación del sistema, ha sido una ponderación positiva del sistema que tenemos. Tenemos un sistema transparente que incluso quienes han criticado y han acusado de fraude electoral, pues con posterioridad a las elecciones, no ha habido quejas al respecto. Es un sistema que nos permite tener resultados de manera rápida. Por supuesto que se puede evaluar si es el mejor o no de los sistemas, pero hoy está funcionando, da transparencia. Y por supuesto que vemos también acá una contradicción entre lo que piensan los referentes a nivel nacional de este espacio y lo que critican los referentes a nivel provincial, ¿no? Que ya, como lo decíamos recién, es la crítica por la crítica misma, la crítica de campaña.
Agradeciendo el tiempo de cada uno de los medios de comunicación, tanto los que se encuentran presentes acá como los que han tomado esta transmisión. Le pedimos una reflexión final a la doctora Paula Benavides, vocera del Gobierno de la provincia. Bueno, agradecerle a todos los medios la presencia, pedirles que se vayan sumando a estas conferencias. Como les decía recién, la idea no es simplemente limitarnos a poder leer partes de prensa, sino el que podamos enriquecer este espacio con ustedes, que son los que tienen dudas en función de lo que ha suscitado no solamente los temas que propone vocería, sino la agenda mediática que viene transitando en estos días y que con seguridad tienen consultas al respecto. Esta vocería va a proponer ciertas temáticas, pero no nos limitamos a responder sobre esos temas. Como han visto, hemos tratado otras cuestiones y quedamos abiertos a este diálogo con ustedes y con la sociedad que necesita conocer cómo se viene trabajando puertas adentro del gobierno de la provincia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Que tengan una excelente jornada. Directamente desde Sala de Prensa Javier Lamas en el Centro Cívico Granbur en este martes 20 de enero del 2026.